Buenas noches, ¿cómo les va? Es un gusto saludarlos, ¿cómo andan? Estamos en una nueva emisión de Charlando de Fotografía entre Mate y Mate, que hoy tenemos un tema muy interesante. Así que vamos a ver primero quiénes andan por allí. Muy bien, a ver quiénes andan por allí. Vicky Copelo, ¿cómo andamos desde Buenos Aires? Un gusto, Vicky. Héctor James, buenas noches. Fernando Cárdenas, ¿cómo anda Fernando? Buenas noches desde Guate. Yani Rodríguez desde Uruguay, un gusto, Yani. Marta Beatriz Fanelli de Mar del Plata, Guillermo Caicedo Valencia, desde Cali, Colombia. ¿Cómo va, Guillermo? Francesca Darmini, desde Buenos Aires, ¿cómo andás? Hace mucho calor, sí, estamos en un momento bastante caluroso. Miguel Ricardo, ¿cómo vamos? Nos estamos derritiendo, dice Vico, pero sí, sí, tremendo aprender el aire acondicionado, a la pelo pincho, lo que sea. Daniel Falso Libro, ¿cómo andamos desde Galvez? Jaime Fernández, mi alumno paisa, ¿cómo andamos, Jaime? Un gusto saludarte. María Leonor Hernández Larzábal desde Uruguay, buenas. Claudio Gil, Sergio Rueda, Rosana Jaifa, Travis Pluma, bueno, mucha gente que se está sumando, así que bueno, Felipe, Alén Brito, ¿cómo andamos desde Dominicana? Javier Hernández, ¿cómo va? Bien, vamos a tener un tema muy, muy interesante porque uno escucha mucho acerca de esto y generalmente lo que escucha no está muy bien orientado. Porque tenemos esa costumbre, ¿viste? De que cada uno tiene su versión y la agarra como quiere. Así que bueno, teniendo más o menos como alguna idea, vamos a estar hablando hoy básicamente de esta cuestión que tiene que ver con los fotógrafos. ¿Son artistas? ¿No son artistas? Algunos sí, otros no. ¿Quiénes son los artistas? ¿Ah? ¿Por qué? Y realmente uno lee un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Uno lee, por ejemplo, que no son artistas, porque son fotógrafos. Esas cosas me han escrito. Otros me han dicho, el 3,5% de los fotógrafos apenas son artistas. Mirá vos el cálculo este. Otros me han escrito que, bueno, tampoco es una cuestión, viste, de hacerla tan, viste, qué sé yo, cualquier artista, ¿no? Otros sí, sí, que todos los que sacan fotos son artistas, y ahí tenemos también cada cosa. Entonces, un poco vamos a tratar de echar un poco de luz sobre este tema y vamos a ver que me parece que el nombre de artista es algo que tendríamos que tomar un poquito más quizás en serio y tenerlo en cuenta en algunos aspectos, ¿no? Yo particularmente siempre digo que yo no soy artista. Yo no, y me baso para decir que no soy artista, sobre todo, en el hecho de que no tengo un compromiso con el arte. Vamos a estar hablando también acerca de eso. Mi compromiso es más con la docencia. ¿Está? Así que vamos a entrar a nuestro tema y vamos, como siempre, vamos a ir definiéndonos de lo que estamos hablando. Estamos hablando de si un fotógrafo es un artista, ¿no? Entonces vamos a empezar a definir qué es un artista. Un artista es una persona que ejercita las artes y produce obras artísticas. La definición del término, por lo tanto, estará asociada a aquello que se entiende por arte. ¿Está? Así que el artista es una persona que ejercita o practica las artes y que produce obras artísticas. ¿Está? Esta definición o la definición del término, por lo tanto, va a estar asociado a aquello que entendemos por arte o por obras de arte. ¿Está? La definición de arte del latín ars es el concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano para expresar una visión sensible acerca del mundo, ya sea real o imaginaria, mediante recursos visuales, plásticos, lingüísticos o sonoros. El arte permite expresar ideas, emociones, percepciones y sensaciones. Así que ya empezamos a ubicarnos básicamente en esto. Estamos diciendo que el artista es aquel que ejercita las artes y que produce obra de arte y todo relacionado a aquello que denominamos arte. Por otro lado, arte estamos diciendo que es un concepto que engloba todas las creaciones realizadas por el ser humano con una finalidad. ¿Cuál es? La de expresar una visión sensible acerca del mundo. ¿Ok? O sea, no cualquier cosa, sino una visión sensible con respecto
al mundo que lo rodea, ya sea real o imaginario, mediante recursos visuales, plásticos, musicales, auditivos, audiovisuales, lo que sea. ¿Tá? Y la idea es la de expresar ideas, emociones, conceptos, percepciones, sensaciones, todo aquello que quizás muchas veces trasciende lo utilitario o lo funcional, ¿no? Así que bueno, tenemos definido artista, tenemos definido arte, y esta relación de eh, fotógrafos con artista, ¿en dónde aparece? O esta función de lo que sea con artista, ¿dónde viene? ¿En dónde aparece? Básicamente en esta cuestión de la intención. Yo creo que la intención es una de las cosas primordiales, porque hay una intención de querer expresarse, una necesidad. ¿Ah? Pero bueno, lo llevo al campo de la intención, el hecho de expresarme. Tengan en cuenta que, por ejemplo, Mondrian, el pintor, expresaba: nuestra capacidad humana no nos permite una actitud perfectamente objetiva, pero eso no implica que la expresión plástica del arte esté basada en la concepción subjetiva. Nuestra subjetividad entiende, pero no crea la obra. Así que, en realidad, nosotros tenemos una actitud, como dice Mondrian, objetiva, pero eso no implica que la expresión plástica del arte esté basado solamente en una concepción subjetiva. Lo subjetivo es nuestra mirada, nuestro pensamiento, nuestro sentir. La objetividad es lo que crea la obra de arte. El conocimiento y manejo de los recursos objetivos son los que permiten expresar la subjetividad. La subjetividad es una cuestión muy interna, la subjetividad está adentro de uno, ¿tá? Es nuestra carga emocional, es el contenido, ¿tá? El contenido de esa subjetividad en la imagen es toda nuestra carga emocional. Entonces, estamos hablando por un lado que nosotros tenemos un sentir, digamos, una carga subjetiva que es nuestro sentir, nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestra visión, lo que pensamos, por un lado. Y por otro lado, necesitamos canalizar eso en una obra de arte. Muy bien. Y esa canalización la hacemos a través de qué? De un método, un modo objetivo. La objetividad, digamos, es lo que decía Mondrian, es lo que crea la obra. La subjetividad es todo lo que nos pasa adentro nuestro. Cómo lo expresemos tiene que ser de una manera objetiva, tiene que ser con signos, con símbolos, tenemos que codificar la imagen de una manera que el otro comprenda. Esa cuestión de que el arte es subjetivo, generalmente lo habla gente que no entiende una goma de todo esto y que o trata de excusarse o lo tiene mal aprendido. ¿En qué sentido? En el hecho de que la parte subjetiva es nuestra visión del mundo, única, especial, original, nuestra visión irrepetible del mundo. ¿Tá? Pero cuando nosotros lo bajamos a una obra de arte, lo hacemos a través de un modo objetivo, para que comprenda el otro. Codificamos, utilizamos signos. Nuestra obra de arte está sobre un soporte, ¿tá? Para que el otro pueda ver o pueda tocar o pueda escuchar o pueda sentir, para que pueda comprender lo que necesitamos expresar. Entendamos que el arte arranca como un modo expresivo, necesitamos expresarnos, necesitamos transmitir y sacar lo que tenemos dentro. Bueno, tenemos el arte. ¿Tá? Entonces, este juego de subjetividad y objetividad tiene mucho que ver en esto que estamos hablando de lo artístico. ¿Por qué? Porque digamos que en donde hablamos del compromiso tiene que ser en la parte subjetiva, en el compromiso del artista con el arte. Fíjense algo que decía Kandinsky. Él decía: el artista debe educarse y ahondar en su propia alma, cuidarla y desarrollarla. Desarrollarla, o sea, hacerla crecer, alimentarla, para que su talento externo tenga algo que vestir y no sea como el guante perdido de una mano desconocida, sin sentido y vacío. El talento externo son las habilidades para crear objetivamente. El artista debe tener algo que decir, porque su deber no es dominar la forma solamente, sino adecuarla a un contenido. La forma, adecuarla a un contenido.
Y ahí es donde radica el compromiso del artista, en expresar toda esa carga emocional, toda esa subjetividad que carga en su interior, esa búsqueda de su propia alma, esa búsqueda de sus emociones, de sentir, que se relacionan o aparecen a través de sus experiencias. Esa capacidad de percibir el mundo de una manera diferente le confiere esa posibilidad de expresarla y llevarnos a sentir, a percibir aquello que queremos transmitir o que quiere transmitirnos. ¿Está? La capacidad de tener una percepción del mundo de una manera particular, diferente, es lo que a él le permite expresar y llevarnos a sentir eso que él quiere transmitirnos. Ahí es donde radica el primer punto del artista, el compromiso con el arte. El compromiso primero con él mismo, el compromiso de ser auténtico, el compromiso de lo que decía Kandinsky, alimentar ese alma, buscar dentro de uno, desarrollarla, ¿para qué? Para que el talento, las habilidades externas, eso que nos permite crear la obra, no sea solamente forma, no sea un contenido vacío, no sea algo hueco, sino que tenga todo un contenido adentro que expresar, todo un mensaje para transmitir. Entonces, el artista en primera instancia es aquel que se compromete con el arte. Se compromete con esta misión de ¿qué? De expresarse, con esta misión de alguna manera, permitir que todos veamos su forma particular de ver el mundo a través de algún medio, en el caso nuestro sería la fotografía. Comprometerse en esta búsqueda de desarrollar, de crecer, de aprender, de tener experiencias, de pagar un precio, ¿está? De pagar un precio, en vivir experiencias, en el aprendizaje, en esa búsqueda, en esa internalización. Todo eso es parte del compromiso. Y todo eso tiene que ver con esta forma de cómo manifestarnos en el arte. El arte es más que apariencia, que forma, es manifestación de parte de nuestro ser. El arte expresa quiénes somos y qué quisiéramos ser. Así que el arte no es solamente lo que construimos o lo que fotografiamos o lo que pintamos o lo que mostramos. ¿Está? Es la manifestación de nuestro ser. El arte expresa quiénes somos. Eso es lo fundamental, porque eso tiene que ver con involucrarnos en lo que estamos haciendo. Involucrar nuestras emociones, nuestras sensaciones, nuestra percepción, nuestro conocimiento. Involucrar todo eso en cada una de las obras que vamos a plasmar. Y esa es la parte subjetiva, esa es nuestra subjetividad. ¿Está? Ahí arrancamos con esto. Pero creo que hay otro punto en el cual se puede entender el tema del artista. ¿Está? Lo cual me parece que es muy interesante. Porque si no, tenemos esta cuestión del artista como aquel que hace fotos muy lindas. Yo me voy a referir especialmente a la fotografía, ¿no? Si hablo de otra cosa, cambio. Pero nos referimos a aquel que se maneja únicamente en la fotografía. Y hablamos del artista, de aquel que hace fotos lindas, que hacemos un lindo atardecer. Ah, vos sos un artista. Y cosas por el estilo. Y estamos, me parece que de alguna manera, bajándole el nivel o denigrando un poco el tema de lo que es el arte y el artista en sí. Porque estamos hablando de cosas muy interesantes, de compromiso, de involucrarse, de pagar un precio para ser artista. Entonces, el que hagas una linda fotito no te convierte en artista. ¿Está? Hay una serie de cosas que van a ir un poco más allá de simplemente manejar la técnica. Ya lo decía Kandinsky. ¿Está? No solamente la cuestión pasa por tener una buena habilidad o manejar muy bien la técnica, sino desarrollar tú un contenido. Hay un tema muy particular que nos puede llegar a permitir comprender cuál es la función real del artista, sobre todo un postulado filosófico que desarrolló la doctora Marta Satonji, que son el tema de las barreras ontológicas, y que, bueno, alguna vez dije lo vamos a hablar en alguna charla y creo que esta noche es el momento, porque me parece que esto nos va a permitir tener una comprensión bastante interesante. Quiero aclarar algo, nos estamos metiendo en un terreno un poco espeso, ¿no? No es tan
tan banalizado, así tan banal como generalmente hablamos, ¿no? Que, sos un artista, que esto, que lo otro. Estamos metiéndonos en un punto, digamos, bastante más profundo que lo que hablamos habitualmente o lo que se habla habitualmente. Pero está bueno que tengamos una comprensión real de esto del arte y del artista en sí. Entonces, vamos a desarrollar un poco y a entender un poco qué es esto de las barreras ontológicas. Porque me parece que va a ser muy interesante para ver cómo seguimos en la comprensión de esto. La ontología es el estudio del ser y las barreras ontológicas son respuestas que necesita el ser humano ante dudas existenciales o relacionadas con el mundo físico, pero que son incomprensibles desde la simple existencia. Así que cuando hablamos de barreras ontológicas, hablamos de las respuestas que necesitamos a preguntas sobre cuestiones existenciales o trascendentales, que pueden ser desde un ámbito filosófico, de un ámbito espiritual, desde una cuestión científica. ¿Está? Necesitamos tener respuestas. ¿Por qué? Porque realmente, si uno se pone a analizar y a pensar, es muy difícil o diría imposible no volverse loco, no entrar en un constante devenir en esta cuestión de saber que el tiempo existe dentro de un cierto parámetro, de que el universo es infinito, de un montón de cosas que no podemos ni manejar, ni controlar, ni comprender. Está bien, cosas que al hombre simple no le interesan, pero que sí a la humanidad le son fundamentales. Entonces, las barreras ontológicas son respuestas que necesita el ser humano, que necesitamos ante estas dudas existenciales o relacionadas con cosas del mundo físico, pero que por un lado son incomprensibles. ¿Cuáles son esas barreras ontológicas? Y aparecen 4 barreras ontológicas, que son la religión, el arte, la filosofía y la ciencia. ¿Está? Son barreras ontológicas porque otorgan respuestas, seguridad, tranquilidad frente a las preguntas del hombre. Contiene nuestra angustia, nuestra incertidumbre ante lo que no entendemos y cuestionamos. Funcionan como un sistema de defensa. Entonces, estas 4 barreras, de alguna manera, son lo que nos contienen en tener una comprensión y poder dar explicación a un montón de cosas. Y estas barreras, como toda barrera, de alguna manera, en esta contención, nos mantiene, digamos, alertas y seguros, pero en cierta manera para que no transgredamos ciertos sectores o zonas. La palabra sagrado, como Freud indica en su Tótem y Tabú, deviene de sacer, utilizada en la Roma antigua. Por una parte nos dice sagrado, santificado, y por otro lado ominoso, peligroso, prohibido, impuro. La palabra sacer equivalía a la palabra tabú de los polinesios. Es lo contrario a lo común, es lo contrario a lo cotidiano, a lo aceptado. Lo sagrado no es lo mismo que lo común o lo cotidiano. Pero entonces, ¿qué es lo que constituye que algo sea sagrado? ¿Tá? Muchas veces expresamos tal cosa es sagrada y suele usarse en contextos que aparente o realmente nada tienen que ver con lo religioso. En lo religioso sabemos que hay un montón de cosas que son sagradas, pero en las profundidades de tales expresiones siempre hay algo que se refiere a límites infranqueables, algo que eso sagrado, eso no se puede alterar, no se puede cambiar, no se puede atravesar. ¿Tá? Por ejemplo, en Argentina el asado de los domingos es sagrado. Qué sé yo, el partido de fútbol, ir a la cancha, eso es sagrado. Ah, no, yo tal día me junto con mis amigos, es sagrado. ¿Está? Ese tipo de cosas son las que, de alguna manera, nos van a dar una idea, una sensación de que estamos hablando de lo sagrado. Ahora, básicamente, el comprender esto nos va a llevar a entender que se llaman barreras porque nos impiden, pero con eso posibilitan a la vez. Posibilitan e impiden, impiden y posibilitan. Sin ellas la vida sería una constante precipitación en la nada, una pérdida total e irreversible de la condición humana. Sin esas barreras, el ser no se constituiría como ser, se perdería en la angustia de la incertidumbre al no tener respuestas o no tener algo que lo contenga en su búsqueda.
Kant da un buen ejemplo. Él habla sobre un ave que piensa, ¿qué bien podría volar sin la resistencia del aire? Y pregunta, ¿pero podría volar? Porque el ave vuela gracias a la resistencia del aire. Entonces podemos decir que la barrera es algo que nos impide, pero con ello a la vez posibilita. Todos anhelamos una infinita libertad frente a los límites, impedimentos y dificultades, pero nos sentimos frecuentemente víctimas de un encierro ante las prohibiciones. Pero sin ellos, sin esas prohibiciones, ¿podríamos vivir? ¿Podríamos anhelar algo si lo tenemos todo? ¿Podríamos vivir fuera de nuestra realidad? Hasta plantearnos qué es esa realidad. Básicamente, lo interesante de esto es que estas barreras, como decimos, nos impiden, nos posibilitan. ¿Por qué? Porque son lo que nos desafían. ¿Está? El hombre es dueño de sus dones, de sus talentos, de todo lo que tiene incorporado, de su futuro, de sus posibilidades. El hombre es dueño de soportar, vencer y transformar. ¿Está? Y de luchar y de crear, pero junto a tomar conciencia sobre ellos y conciencia de sí mismo, también percibe que en algún lugar se desvanece eso y ahí comienzan los imperios de la nada, los abismos, los infinitos, esa cuestión donde necesita respuestas. Esa cuestión que van a presentarse como desafíos. ¿Está? El hombre empieza entonces a construir sus barreras ontológicas, independiente de la raza, de la cultura que pertenece. Establece sus límites para defenderse de la nada y al mismo tiempo para poder contactarse con ella, para avanzar desde allí. ¿Mm? Esta franja, la franja de la sacralidad, de lo sagrado, estas barreras ontológicas no son territorios divinos. Son al mismo tiempo sistemas defensivos y espacios de avance. El don supremo de la criatura humana reside en esta percepción y en la respuesta a lo que percibe. Entonces, acá es donde el hombre, el ser humano en sí, gracias a estas barreras, logra atravesarlas, logra ir más allá de eso, ¿tá? Para buscar esas respuestas, y en ese proceso es donde descubre, es donde crea. Cada barrera tiene su sacerdote, su representante. La persona que no teme atravesar la barrera y tener una respuesta al resto de las personas. Entendamos esto, no todos nos atrevemos a pasar esas barreras. No todos somos esos sacerdotes o representantes que no teme atravesar para traer una visión nueva. Tengamos en cuenta algo, sacerdote viene de la raíz de sacer, sagrado, aquello que se teme por desconocido. ¿Está? De ahí viene el tema de lo sagrado de las barreras ontológicas. Entonces, el sacerdote es el representante, es aquel que va a atravesar la barrera y va a traer una respuesta. El sacerdote artista, en nuestro caso, es el encargado de entrar al lugar sagrado, atravesar la barrera y poder entrar al lugar sagrado, donde no tiene acceso el pueblo, porque no buscan, porque no pagan el precio de ir más allá de lo que pueden ver sus ojos, porque hay un esfuerzo, porque hay un sacrificio para hacer para llegar a eso. Miren, por ejemplo, la religión ordena el mundo, instituye un código moral y logra eludir la propia soledad desesperante. La religión tiene su sacerdote, el cura, el pastor, el rabino. El arte habla sobre aquello que no puede soportar de otra manera para alejarse de las fronteras amenazantes, para no precipitarse en el caos. Y la ciencia se adelanta hacia el caos y lo combate para hacer mejor y más amplio el orden, trayendo confort, salud, etc. Entonces, y tenemos también su sacerdote, que es el científico. Cada uno de estos sacerdotes paga un precio, ¿tá? Y, digamos, corre un riesgo en atravesar esa barrera para entrar a ese lugar sagrado. El arte ofrece al mundo la posibilidad de contenerse en su mundo con el acto simbólico creativo de hablar sobre aquello que no puede soportar de otra manera, para alejarse de las fronteras amenazantes, para no precipitarse en el caos. El hombre a través del arte construye zonas de imposibles posibles, vive lo que de otra forma no podría vivir, experimenta sensaciones sin entregarse a lo irreversible.
El arte nos permite hablar del amor, de la muerte, de la soledad, de la angustia, de un montón de cosas, y nos permite ponerle palabras o de alguna manera expresar todas esas sensaciones que a veces son inexplicables para nosotros. Ahora, alguien tiene que estar dispuesto a tratar de experimentar, vivir, eh, introducirse en eso, tener una visión mucho más amplia o más profunda sobre ese tema para poder expresarlo. Alguien tiene que atravesar esa barrera. Ese es el artista. Yo creo que hay una cuestión que es fundamental en esto y que es un don o un talento que viene innato, más toda una serie de incorporaciones que la persona pone en el camino ese del artista. ¿Está? De convertirse en ese sacerdote que atraviese esa barrera y vaya y traiga algo diferente. Una de las grandes decepciones que vivimos hoy en día es que lo que vemos como obra de arte o es basura expuesta o es cosas ordinarias y cotidianas, comunes, que tienen toda una explicación, toda una dialéctica muy retorcida para tratar de convencer de que eso es arte. ¿Está? Pero evidentemente el que creó eso no trajo nada diferente, no trajo nada nuevo. Lo que vemos en obras de arte que tienen 500, 600, 700 años más o menos, para su momento, sí había cosas que eran reveladoras. Sí había cosas que eran tremendas, que eran éxtasis, que eran descubrimientos, que eran un montón de cuestiones, que producían sensaciones en el alma muy profundas. Conocemos vidas de artistas que han sido tremendas, o atribuladas, o no sé, o felices, pero que en realidad encontraron algo para expresar y para transmitir que la mayoría de la gente no vivía o no vive. De eso se trata esta cuestión de ser artista. Estas barreras ontológicas de alguna manera lo explican de una forma muy interesante, porque nos permiten comprender que cada una de estas barreras es la que nos contiene y nos permite avanzar. Se entiende muy bien en la ciencia, por ejemplo. El científico está horas experimentando, estudiando, haciendo ensayos, generando un montón de cosas para lograr quizás una vacuna o lograr, no sé, algún adelanto que nos dé confort o nos dé seguridad en el hogar, un montón de cosas. ¿Tá? Pero no todo el mundo desarrolla eso, no todo el mundo inventa esos aparatos, no todo el mundo crea esas cosas. Está aquel que tiene un talento, que tiene quizás dones y a su vez paga el precio de capacitarse, de crecer, de aprender, de desarrollar, de alimentar el alma, de un montón de cosas que le permiten atravesar esa barrera y traer esa revelación, esa cosa nueva. En el arte es lo mismo. Lo que pasa es que se ha banalizado. Primero a través del arte contemporáneo, este chiste que nos han hecho querer creer que esto es arte, que cualquier cosa, una banana pegada en una pared con una cinta, es arte, cosas por el estilo, ¿está? Pero a través de aquella cuestión de expresarnos mal, de decirle arte o artista a cualquier cosa. Entonces, entendamos que el artista es aquel que realmente logra cosas que están más allá del alcance de cualquiera de nosotros. Por eso hablo de un compromiso. El compromiso primero de su alma, como decía Kandinsky, ahondar en su alma, buscar adentro de uno y expresar eso, sacar lo que hay adentro. Esa cosa de locura o esa cosa de creación o esa cosa que nos hace originales diferentes, ¿tá? Que nos hace singulares a cada uno de nosotros. Y que toda esa percepción, digamos de alguna manera, se exprese de una forma contundente. ¿A través de qué? De los recursos con los que contamos. Un artista que no puede dominar todos los recursos que tienen que ver con su manifestación artística es un artista muy limitado. Ese es un gran problema. ¿Está? Cualquiera se manda a decir soy artista y apenas sabe manejar su cámara. Nos vamos ahí. ¿Saben que encontré algo muy interesante? Encontré algo muy interesante, a ver si se los puedo compartir. Que
tiene que ver con Velázquez, y donde hay todo un debate sobre el tema si el artista nace o se hace, ¿no? Y como explica Pedro Torrijos en su artículo ¿Se puede aprender a ser artista?, donde pone como ejemplo el aprendizaje de Diego Velázquez. La formación es indispensable, dice. El propio Diego Velázquez no emergió de una marmita de gracia artística. Su talento ya se apreciaba en la infancia, sí, pero nunca como un encapsulado prodigio. A Velázquez le enseñaron. Le enseñaron el arte bien y cumplidamente, según como vos lo sabéis, sin le encubrir de cosa alguna. Así rezaba parte del contrato que su padre, Juan Rodríguez de Silva, firmó con el pintor sevillano Francisco Pacheco. Diego tenía 11 años y aprendió, ya lo creo que aprendió. Aprendió a moler los colores, a decantar los barnices y a tensar los lienzos. Aprendió a dibujar porque Pacheco, que más tarde se convertiría en su suegro, no era un gran pintor, pero era un excelente dibujante de lápiz y a carbón. Velázquez aprendió a delimitar contornos, a usar las sombras y a generar expresiones. En 100 estudios y retratos. Diego aprendió todo lo que pudo, todo lo que Pacheco sabía sin ocultarle ninguna cosa. Y cuando ya no tuvo más que aprender, aprendió a buscar su propio camino. Aprendió a ir más allá. Aprendió a pintar lo que no existía en el lienzo ni en la figura, lo que había en el medio. Aprendió a pintar el aire. ¿Está? Entonces, al margen de ser artista, por constancia y trabajo o por haber nacido en un especial, la cuestión es cuál es la formación apropiada para ser artista hoy. No si hay que tener o no hay que tener formación. Ese es un punto que necesitamos comprenderlo. ¿Está? Porque acá es donde yo creo que muchos se equivocan. No, pero yo conozco a un fulano que no estudió nada de arte y es un artista. ¿Y quién dice que es un artista? Vos decís que es un artista. O 14 dicen que es un artista. O sea, y quizás ponerlo sea, pero ¿sabés lo que sería ese artista tipo si realmente estudiara arte? Sería impresionante. Esa es la parte que necesitamos comprender en todo esto. Vamos a ir terminando y hablábamos de cómo pagar un precio. La preparación como antesala de la aventura. El sacrificio, la búsqueda, el coraje, el arriesgarse a hacer posible lo que para otros es imposible, es parte de pagar el precio. Involucrarnos y salir de la zona de confort es el primer paso para que empecemos a encontrar nuevos conceptos que nos llevarán a nuevas imágenes. Exponer nuestras emociones y pensamientos, aunque eso conlleve arriesgarnos a ser criticados o a que nos menosprecien o cosas por el estilo. Todo esto tiene que ver con ser artista. ¿Está? No simplemente hago lindas fotos. Yo creo que hay un montón de fotógrafos que son artistas, creo que otros no lo son. Creo que algunos no lo son porque quizás no saben lo que implica. Entonces hay mucho desconocimiento y mucha ignorancia al respecto. Pero bueno, ya vamos a ir a los comentarios, vamos a ir a las preguntas, vamos a ir a las opiniones. Antes de entrar en eso, quiero invitarlos porque mañana comienza el último taller del año. Así que bueno, tenemos la oportunidad de poder participar. Los invito ya. Hola amigos, si hay algo que he aprendido en todos estos años de carrera es que la fotografía de producto es la que más se exige en la iluminación. Porque en realidad todo tiene que ser muy preciso para modelar perfectamente bien eso que estamos fotografiando. Así que quiero invitarte para el 11, 12 y 13 de diciembre, último taller del año, para aprender más sobre el tema de la fotografía de producto. Vamos a tener un taller de fotografía de producto y vamos a ver cosas de publicidad. Algo que hoy en día es muy importante por cómo se está moviendo toda la cuestión comercial. Pero si no sos profesional o no te interesa ser profesional, también es muy bueno para los aficionados el poder dominar la iluminación para crear lo que quieras a través de la luz. Vamos a estar viendo fotografías con objetos brillantes, metálicos, vamos a estar viendo fotografías de objetos oscuros sobre fondo oscuro, blanco sobre fondo blanco, vamos a estar viendo algunas fotos de perfume, vamos a estar viendo algunas fotos de botellas, algo de copas, cristales, todas aquellas cosas que nos exigen tener un tipo de iluminación muy particular. Vamos a estar sobre algún bodegón publicitario, así que
El viernes 11 vamos a tener teoría. Vamos a hablar de iluminación y vamos a hablar de composición también. Pero el 12 y el 13 trabajamos a full con distintas fotos, distintas cosas, como para que podamos ver el desarrollo que tiene que tener la iluminación, la composición en cada una de las tomas. Vamos a estar transmitiendo con 3 cámaras en la parte práctica para que puedas tener una muy buena visibilización de todo y para que puedas de alguna manera preguntar, sacarte las dudas, todo lo que sea necesario mientras estamos llevando las prácticas. Además, después vas a hacer tus trabajos prácticos y me los vas a mandar para la devolución. 11, 12 y 13 de diciembre, taller online de fotografía de productos. Nos estamos viendo. Toda la información ahí en gustavopomarfotografía.com. Así que bueno, aquellos que quieren inscribirse todavía queda cupo, así que los estoy esperando. Muy bien, vamos a ver. Los comentarios que tenemos. Y vamos a empezar de abajo para arriba, ¿no? De atrás para adelante, como siempre digo, porque bueno, si me voy empiezo a buscar desde allá arriba, no sé dónde empiezan. Isabel Codoño dice, yo considero que una parte de la cuestión es algo innato, cierta facilidad o inclinación hacia algo en particular. Pero es verdad que con el conocimiento, la práctica, el sacrificio y dejar salir el alma en lo que se hace, ahí se puede llegar a ser artista. A veces vemos buenas fotos que no dicen mucho y otras veces vemos fotos que a primera vista parecen simples, pero que están contando mucho porque transmiten, porque hablan. Muy bien, sí, estamos de acuerdo, Isabel. Walter Díaz, Gustavo, saludos de Perú. Mi pregunta sobre el curso es si queda grabado, ya que los 3 días no es posible que pueda estar a esa hora del curso, pero lo podría ver en otro momento. Gracias. Sí, Walter, queda grabada las 3 clases en mi plataforma, o sea que vas a tener acceso toda la vida a poder ver la cantidad de veces que quieras, todo, no hay ningún problema. Eso va a quedar el material guardado, así que adentro. Jaime Fernández, ¿el artista nace o se hace? Y yo creo que hay una cuestión, una dualidad en esto que hay que tener en cuenta, ¿está? Porque se puede aprender a ser artista. Hay que nacer artista y si no naciste artista estás sonado. ¿Cómo es esta cuestión, no? Y yo creo que hay cuestiones que tienen que ver muchas veces en habilidad versus talento, porque conozco, digamos, gente que tiene mucha habilidad por haberse sacrificado muchísimo, estudiado, leído, practicado y todo, y desarrolla muy buenas obras. Otros que tienen un gran talento, que no lo desarrollan y hacen buenas cosas, y si en realidad vos no sabés sus historias, no, no podés ver la diferencia. Pero aquel que tiene talento innato y lo desarrolla y se sacrifica y se esfuerza, ese es un genio. Ahí está la diferencia. Entonces, yo creo que hay gente que nace con talentos para esto y creo que otros, en base a sacrificio y esfuerzo, logran cosas muy, muy buenas. ¿Está? Muy buenas. Germán Orozco dice, el arte está para transmitir sensaciones a través del artista que deja plasmada su alma en la obra. Estas sensaciones, su totalidad, pueden convertirse en precesiones psíquicas. Precesiones. En realidad, Germán, precisiones. No sé qué serían precisiones psíquicas, pero en realidad yo creo que lo que sí hacemos es, o lo que sí hace, perdón, el artista, es expresarse a través de su percepción, de lo que siente, de sus emociones, de lo que vive, y lo expresa, y sí que está exponiéndose él. ¿Está? Esa es una parte que es fundamental. O sea, que hay una cuestión ahí que tiene que ver con quién es esa persona, quién es él. Entonces, bueno, yo creo que sí, que la parte psicológica tiene una función importante en todo esto. Alberto Quesada, Gustavo, un error consecuente que he visto en la mayoría de escuelas de fotografía es que se enfocan en el dominio de la parte técnica y dejan de lado la narrativa y la intencionalidad. Y obvio, producen profesionales técnicos, pero no generan contenido crítico. Y en eso sí, Alberto, tenés razón, pero porque hay un desconocimiento de toda esta parte. ¿Entendés? Hay un desconocimiento de toda esta parte. Nos centramos en la parte técnica, todo genial, muy bien, pero para inspirarte, mira a otros fotógrafos. Y ahí es donde la cagamos, porque ¿cómo es la onda? O sea, por un lado me enseñas a ser un artista, pero tengo que copiarle a otros. No tiene sentido.
Entonces, sí, falla un poco esta cuestión de la expresión, ¿no? Vamos a ver qué tenemos por acá. Alberto dice, Gustavo, al igual que el individuo que toma un pincel y pinta sobre un lienzo sin criterio ni intencionalidad, ese no es artista. Tampoco lo es el que toma una foto solo por tomarla, sin ningún criterio ni intencionalidad. Solo dominar una técnica no nos hace artistas. Exactamente. Bueno, basé toda mi, digamos, la charla de hoy en base a eso, ¿no? El hecho de que porque solamente practiques esta actividad no te hace artista. Es que aparte hay una cuestión que eh, yo muchas veces lo manifiesto así y no todo el mundo me lo entiende, pero bueno, yo soy de los que dice que la fotografía no es arte. La fotografía es un recurso técnico, digamos que de alguna manera experimental, científico, basado en un montón de reglas científicas, que si vos, digamos, de alguna manera programás todo de una manera, siempre obtenés el mismo resultado. Lo artístico creo que está en cada uno de nosotros. Ahí está la parte de arte. En lo que expresamos, en lo que decimos. Utilizar la fotografía como un recurso expresivo, pero que en realidad sea arte, no. Entonces, cuando vos lo utilizás como un recurso expresivo para sacar de adentro tuyo toda esa visión particular que tenés, se transforma en un recurso que crea una obra de arte. Si no, estás haciendo fotos que no necesariamente son obra de arte, ¿no? Francesca Arimini dice, el arte es el instrumento para expresar pensamientos, dudas, bellezas, pero es absolutamente sanador. Es la voz de los que no pueden decirlo con palabras, solo con imágenes. Por ejemplo, Edvard Munch en su obra El Grito. Exacto. Y muchas veces paga el precio de ser incomprendido en el tiempo en el que vive. Y sí, conocemos un montón de historias de pintores que pasa por ese lado, de ser adelantados quizás a su época, ¿no? Se podría decir, Pablo Ares dice, hola Gustavo, se podría decir que el arte está ligado a la sensibilidad totalmente, a una sensibilidad estética, a una sensibilidad expresiva. ¿Tá? Hay una sensibilidad que trasciende lo obvio, que trasciende lo físico, lo concreto, lo que podemos ver, tocar. Y esa es la parte de incursionar a lo sagrado, ¿no? Como estábamos hablando. Tengo nuevos comentarios, a ver. Vito Martín dice, ¿qué opinión te merece Argra? ¿Algún día hablaremos de eso? No sé qué es Argra. No sé qué es Argra. Tendría que buscarlo. Alberto González dice, Gustavo, en los concursos de fotografía que son renombrados a nivel mundial, ¿en qué se enfocan? ¿En la técnica o en el arte de la foto? A veces hemos visto algunas fotos ganadoras de premios que uno no tiene ni idea que evaluaron. Mira, Alberto, yo con respecto al tema de los concursos pienso que los que están ahí como jurado tampoco tienen ni idea que evaluaron. ¿Está? Para mí es algo tan... El tema de los concursos fotográficos y salones fotográficos y todo eso, es a la carta eso, ¿me entendés? Es, vamos a hacer un tipo de foto que les guste, que esté de onda, que esté de moda y que, bueno, va a pegar y todo eso. Esa es la cuestión. Es más, yo tengo amigos que dicen, che, ¿quién va a ser el jurado de ese concurso? Fulano, Mengano y Perengano. Ah, Fulano y a Mengano le gustan los retratos y a aquel le gusta el blanco y negro. Voy a hacer un retrato en blanco y negro y voy a andar bien. Y seguramente ganan o sacan alguna mención. Es así, ¿me entendés? Todo muy manoseable. O sea, a mí me parece que el tema de... que la parte de hoy en día, ¿cómo se llama? Los concursos, salones y todo eso, me parece que es descartable. Así se han súper nombrado. ¿Eh? O sea, aparte hay una falta de criterio total. O sea, en el WordPress Foto por ahí han descalificado fotografías porque reencuadraron, ¿me entendió? Porque borraron un puntito que no afectó en nada la imagen. Ah, pero el demoníaco ese tocó en Photoshop la imagen, no, qué sé yo. O sea, un concepto totalmente diferente, ¿no? Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina, Arga. Ahora sí, sí, me sonaba, pero no sabía de dónde. Gracias, Paula. Mira, no tengo mucha afinidad con la gente de Arga, no sé, no. eh, Hay muy buenos reporteros gráficos. El reportero gráfico en realidad no está creando una obra de arte, está registrando algo. ¿Está?
O sea, si bien es a través de su mirada, de su percepción, lo que sea, pero no está creando una obra que exprese sus emociones, sus sentimientos. Está registrando una situación. Lo puede hacer con más habilidad, menos habilidad, con más impacto o menos. Pero yo no considero que el reportaje gráfico sea una obra de arte. Vamos por ahí. Tiene otra intención que la de informar, no de expresar el autor. Jaime dice, muy buenos conceptos, gran profundidad, maestro, muchas gracias. Un gusto, Jaime. Sí quiero que entiendan esto. O sea, si vamos a hablar en serio de artistas y de arte, necesitamos tener en cuenta muchos de los puntos que hemos tocado. ¿Está? Y uno de ellos tiene que ver con las barreras ontológicas que desarrolló esta mujer, Marta Satonji. Búsquenla con Z, porque tiene mucho material muy bueno sobre estética, es doctora en ciencias del arte, o sea, una mujer que viene muy profundo. Pero si vamos a hablar en serio de arte, de artistas, tenemos que empezar a manejar el tipo de cuestiones y a entender que la cuestión trasciende más allá de ser muy bueno en la técnica, trasciende en una cuestión de profundizar mucho en cada uno de nosotros. Tiene que ver con esa cuestión y del compromiso. Yo cuando a veces me preguntan o me dicen, ah, Gustavo, vos sos un artista, yo no soy un artista, yo no tengo un compromiso con el arte. Muchas de mis fotos no son expresiones de lo que yo siento, vivo o cosas que quiero transmitir. Son ejemplos para mis alumnos que aprendan muchas de mis fotos. ¿Está? Entonces, mi compromiso es con la educación. Me preparo, leo, estudio, optimizo constantemente mis clases, trato de que cada vez puedan comprender mejor y llevar a un nuevo nivel de profundización en el conocimiento, pero porque mi compromiso es con la enseñanza. ¿Estamos? Ese es el punto, esa es la diferencia. Pero si el compromiso es con el arte, entonces sí tiene que haber esa cuestión de la búsqueda personal de un contenido para expresar, ¿tá? Que tiene que ver con tu particular forma de ver el mundo, de ver la vida, de ver las cosas. Mami Clau, siempre es un placer escucharte y aún más tenerte de profesor. Gracias por estas charlas. Un gusto, mami. Paula, excelente charla para pensar y repensarse. Bueno, buenísimo, me alegro, Paula, que sea así. Pero entendamos esto. Esto te lleva a situaciones vamos a decirlo, si lo puedo plantear, sin dramatizar, ¿no? De aislamiento o de soledad. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas veces, eh, no somos incomprendidos, ¿tá? Somos aislados o podemos ser objetos de burla o de críticas, ¿tá? Y cuando están criticando nuestra obra, están criticando a nosotros, porque es nuestra forma de expresarse. Entonces, pero tenemos que tener muy claro lo del compromiso, porque una vez que estamos con un compromiso, ya el resto pasa a un segundo plano. La persona comprometida en algo, todos los factores externos muchas veces no logran tumbarlo porque hay un compromiso real. Yo creo que hoy en día, ¿por qué? Y les explico por qué. Porque en realidad hay una cuestión que tiene que ver con comprender cómo funciona esto. Le hemos dado demasiada autoridad, demasiado, ¿cómo se dice? Control a las emociones. Y una de las cosas que deberíamos tener muy claro es el compromiso. Cuando vos tenés un compromiso con algo o con alguien, ese compromiso te mantiene firme en tus decisiones. Sientas o no lo sientas. ¿Está? En una relación familiar o de pareja o de lo que sea, con tu esposa, con tus hijos, lo que sea, vos tenés un compromiso. Entonces, quizás no todos los días lo amás. A veces hay días que querés agarrar a tu hijo y partirle un martillo en la cabeza. ¿Está? Por lo que hace. Pero vos tenés un compromiso de cuidarlo, criarlo, educarlo y sobre todo amarlo. No importa lo que sientas. Es tu hijo. Entonces está el compromiso. Entonces, cuando uno realmente se compromete en una causa, se compromete en algo, te comprometes con el arte, te comprometes con tal cosa, más allá de lo que sientas, no sientas, te parezca, te digan, te hagan sentir, vos tenés un compromiso. Eso es lo que te mantiene fuerte
te mantiene auténtico, ¿tá? Y te hace ahondar, profundizar para seguir aferrándote a ese compromiso. Que es diferente a que un día sienta, no sienta, me parezca, no me parezca, cosas por el estilo. Alberto Quesada dice, Gustavo, a las grandes compañías fotográficas no les interesa la parte artística, sino solo la técnica. Lo que les interesa es vender más megapíxeles y velocidad y vinculan ese contenido técnico con una buena foto. Uno no escucha que el campo de los pinceles tenga una carrera desmedida por tener el último modelo para hacer una mejor pintura. Y no, porque digamos que la tecnología mucho no, en esa parte, ¿no? Creo que sí en las cuestiones de las, ¿cómo se llama? Ay, no me sé la palabra, se me fue. De las, no intervenciones, sino de las, tampoco son esculturas. Eh, bueno, sí, intervenciones que hacen así, donde suman algunas cosas, que ponen luces, rayos láser, esto, por ahí ponele. Pero en realidad sí, yo creo que en lo nuestro tenemos que saber diferenciar. Lo que pasa es que las marcas han encontrado un mercado lleno de ignorantes, porque es así, de un montón de gente ignorante, donde le han hecho creer, y lo han creído, de que con un buen equipo hacen una buena foto. ¿Está? Entonces, y hay un montón de gente que su mediocridad la esconde en eso, ¿eh? Ojo, ojo. Diciéndote que hasta que tenga un buen equipo no voy a poder hacer buenas fotos, o claro que sí, se necesita un buen equipo para hacer tal tipo de fotografías, y bueno, no se dan cuenta que su foto sigue siendo la misma porquería que antes, pero con más definición, al tener un equipo mejor nada más. Entonces, es una combinación. Un buen equipo tiene que ver con el muy buen conocimiento técnico que te va a permitir a vos una expresión más clara, más con mayor calidad en definición, en un montón de cosas. Pero lo importante es el contenido. A mí me parece fantástico lo que expresa Kandinsky cuando dice que el artista debe cultivarse, debe desarrollarse, educarse, no solamente ser puramente forma. ¿Está? No solamente exterior, no solamente un envase, tiene que haber contenido y el contenido es importante, porque el contenido es lo que hace interesante, atractiva la obra, no solamente la forma. La historia que contamos es lo que hace atractivo. Las emociones que exponemos es lo que hace atractivo la obra. Claro que lo tenemos que hacer a través de una técnica, pero fíjense que hoy en día no importa el tema de la técnica que se utilice, digo, del contenido. Lo que aparentemente importa es la técnica. Por eso nadie desarrolla una forma particular de fotografiar. Todos estamos esperando que aparezca una modita nueva y copiar la moda esa. Conseguir los plugins o hacer un taller con ese fulano para hacer las mismas fotos que él, cosas por el estilo. Esa es la parte lamentable de esto. Porque nadie tiene claro a dónde tiene que ir. Si vos tenés claro a dónde tenés que ir, vas a buscar las herramientas, los recursos y el camino para llegar a donde querés ir. Cuando no tenés claro eso, vas manoteando cualquier cosa y digamos, es como decía Séneca, ¿no? El barco que no sabe a dónde va, cualquier viento le viene bien. Total, si vos no sabés para dónde va, es lo mismo ir para la izquierda, para la derecha, lo que venga. Ese es un problema. Bueno, hoy en día en la fotografía se está mucho así. O sea, nada, ahí estamos todos vegetando, andando, esperando que aparezca una cosita nueva. Llama mucho la atención, sí, todo el mundo viste qué genial, qué copado, qué loco eso. Ah, vamos todos a hacer eso. Bum, hasta que pasa y vamos todos por otro lado y hasta que pase, vamos. ¿Está? Entonces, si es divertido, si es atractivo, si es porque no se comprende que la función de todo esto es alimentar el alma. Aquellos que vemos obra de arte, lo que hace la obra de arte es alimentarte el alma, no divertirte. Para diversión están los memes, ¿está? Pero la fotografía que intenta ser obra de arte, la función es alimentarte el alma. Ahora, para producir una obra que alimente el alma, tiene que salir del alma del autor. ¿De dónde va a salir, señor? ¿De lo que vio en una película? No. Sale de su misma vivencia. Utiliza su cámara para expresar su vivencia. Utiliza su técnica, su conocimiento técnico para qué? Para que eso que necesita expresar lo haga de la mejor forma posible, contundente, de una manera eficaz,
para que el resto comprendamos lo que él siente, lo que él vive. Fotografiar, y esto lo hablamos muchas veces, fotografiar no tiene que ver con mostrarle al otro lo que yo veo, sino que él sienta, que él entienda, mejor dicho, lo que yo siento, lo que yo percibo, cómo veo la vida, que entienda eso, después que piense lo que quiere o que sienta lo que quiera. Pero yo como artista, cuando me expreso, que yo no lo soy, pero aquel que es artista y se expresa, lo que necesita es que comprendan. ¿Cuándo vamos a entender eso? Lo que necesita el artista cuando se expresa es que comprendan. Claro que no siempre se da, claro que no siempre se hace bien, claro que no siempre está el público adecuado para entenderlo y un montón de cosas. Pero la cosa pasa por ahí. Entonces, ¿hay fotógrafos artistas? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y los profesionales, no quiero dejarlo afuera a los profesionales, porque los profesionales deberían ser artistas. Artistas profesionales. Como era Miguel Ángel, como era Da Vinci, como era el mismo Velázquez. ¿Tá? Eran contratados para que pinten determinadas cosas. Y lo hacían con una maestría impresionante. Y eso era lo que después ellos vendían y ellos cobraban y ellos ganaban plata de eso. Entonces, los fotógrafos deberíamos, profesionales, entramos en una categoría especial que sería artistas profesionales. Ponerle por ahí. ¿Tá? ¿Por qué? Porque trabajamos con una interpretación de eso que tenemos que fotografiar a través de nuestra percepción, lo hacemos de una manera particular, utilizando los recursos de una forma particular, pero a pedido de un tercero, del cliente que nos pide que fotografiemos tal o cual cosa. Pero deberíamos encararlo así. ¿Qué es lo que vos escuchás más de una vez? Ah, no, porque esto se fotografía así. Ah, no, porque la gente quiere esto y aquello y lo otro. Y vos sos el que tiene que darle. Vos sos el que tiene que proponer. Vos sos el que tiene que crear. Vos sos el que tiene que generar. A través de una visión muy particular, de tener una personalidad fotográfica en lo que estás haciendo. Pero el tema es que si no comprendemos cómo funciona esto, no tenemos un buen conocimiento técnico, no comprendemos la metodología expresiva de la fotografía, pensamos que ser fotógrafo es saber manejar la cámara, más o menos los flashes y esperar que me diga el cliente cómo tengo que hacer la foto. Eso, Dios mío, es patético. Claro que sí. Y no digan, ah, no, no, pero a mí no me dice. Claro que sí. Cuando estamos esperando al cliente, mira, yo quiero que me hagas fotos de tal cosa, sí, mira, evítale fotos y quiero que las hagas parecida a esa. Chao, hermano. Lo tuyo es lamentable y patético. O sea, cuando no vienen a tu estudio a buscar porque tus fotos tienen algo diferente, quiero ese tipo de fotos para mi producto, para mi recuerdo, para lo que sea. Entonces, porque sos uno más que hace fotito y las cobra barato. ¿Qué querés que te diga? Empezá a trabajar para que te vengan a buscar por lo que vos producís, por tu visión, por tu forma de expresarte, por lo que vos podés hacer con esas cosas que son cotidianas y las obras que lográs, y que vean eso. ¿Está? Ese es el punto. Paula me dice, ¿y no crees que lo comercial está reunido con lo artístico? No debería. No debería, Paula. Mirá, Miguel Ángel, todos decimos que es un artista o el artista, el artista, el artista. Miguel Ángel pintó la Capilla Sixtina y para eso cobró 15.000 florines. 15.000 florines al día de hoy son 3 millones de dólares. Le llevó 3 años pintar la Capilla Sixtina. O sea que ganó más o menos 1 millón de dólares por año. Vivía en el Vaticano y comía en la mesa del Papa, mira vos. Y era un artista. Y no tiene ningún problema con lo comercial. Y aquellos que hoy en día hacen fotos o pintan cuadros y venden obra y ganan un montón de plata, ¿qué problema hay con eso? El problema de lo comercial cotidiano, la fotografía de productos, de publicitaria o de sociales o retratos o cosas por el estilo, es que nosotros hemos bajado a la moda. En vez de cada uno de nosotros ir e imponer su visión, imponer su percepción, su interpretación, tener un manejo técnico impecable, maravilloso, no.
a ver cómo hacen todos hacen fotos así, vamos a hacerlo así. Claro, pero la gente viene y te pide porque vos no tenés nada para mostrarle. Porque si vos tenés tu galería con fotos originales tuyas, con fotos auténticas, que representen tu visión en los retratos, en los productos, en lo que sea, no te van a venir a pedir cualquier pavada. Van a decir, no, este es ese tipo de foto, yo no lo quiero. O sí, quiero eso. Ahí está la cuestión. ¿Ah? Entendamos que todo se basa en nuestra interpretación. Eso es lo que no entienden los fotógrafos. Nosotros lo que tenemos que hacer es interpretar. Y a través de interpretación, generar un concepto y producir una imagen. No mirar cómo la sacan otros, entonces estamos en la misma onda. No. Gustavo, de hecho, ¿cuál es la pregunta más frecuente cuando subes alguna foto a redes? ¿Cuál hizo? ¿Cuál diafragma? ¿Cuántas luces? Nadie pregunta cuál fue su intencionalidad al tomar una foto de quesos o vinos o lo que sea. Y sí, es así. Básicamente es eso. El propósito, lo que se buscaba. Por eso yo cuando por ahí subo mis fotos, o bueno, en mi plataforma, hay una sección que se llama Fotos con Back, que a lo que apuntan es a eso, a explicar todo el proceso creativo, de dónde viene, por qué, qué se quiere expresar, ese tipo de cosas. Alejandro Trucín dice, hola Gustavo, totalmente de acuerdo. Bueno, gracias Alejandro. Marta Ferraz, muy de acuerdo. Pero empiecen a trabajar en eso, empiecen a desarrollar su visión. Claro que es difícil, claro que es un problema, pero estamos hablando de sacrificio. ¿Está? Pero es la única alternativa. Si no, sos uno más del montón. Sos aquellos que estás en lo comercial. Yo hago mi fotografía comercial. Mis bodegones comerciales son, y mis fotos de producto publicitaria, son igual a lo que ustedes venden en mis bodegones en los talleres o en mis bodegones en cualquier lado, porque esa es mi forma de fotografiar. No te gusta, buscate a otro, hermano. Punto. Es así. Y cuando tengo que hacer fotografía de producto con fondo blanco y todo, también lo hago perfecto, porque tengo un muy buen manejo técnico. Me costó, estudié, lo aprendí, lo desarrollo, perfecto. Pero en aquello, escúchame bien, aquello que demanda mi interpretación expresiva, personal, estética, aparece en mi visión. Ni lo dudes. Alberto que dice, Gustavo, ¿crees que puede darse el caso de fotografías con un buen contenido artístico pero que no sean tan bien logradas técnicamente? Nadie se pone a ver fotos desenfocadas aunque tal vez sí expresan buenas ideas. No. O sea, si lo vamos a hacer hay que hacerlo bien. Vos ves pinturas de Velázquez, del Greco, de Rubens, y hay una calidad, una habilidad impresionante. O sea, esa onda de que yo tengo mucho sentimiento para expresar, pero es una cagada lo que fotografío, no tiene sentido. No es así. O sea, las cosas tienen que ser buenas de todo tipo. Y aparte, ¿por qué? Porque si mi anhelo y mi deseo y mi desesperación es que me entiendan, expresarme, ¿entendés? Tengo que tratar de ser lo más claro posible. Vos fíjate que yo soy escritor y escribo con errores de ortografía, errores de puntuación, coloco mal los verbos, todo eso, pero es interesante lo que escribo. Pero nadie entiende un carajo. Entonces, ¿cuál es el sentido? No, 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 no. Ese contenido tiene que estar hecho con una gran maestría y habilidad. Pero gran maestría y habilidad. Sin contenido no vamos a ningún lado. Necesitamos ahondar en nuestra alma. Lo dijo Kandinsky, yo no lo dije yo. Desarrollarla, cultivarla. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un contenido, tenemos que tener algo para contar y contarlo de la forma más atractiva posible. De esa manera en que nosotros lo vivimos, lo pensamos, lo imaginamos, lo soñamos, lo internamos, lo hacemos interno nuestro. De esa forma tenemos que expresarlo y contarlo. Claro, ¿sabes cuál es la gran cagada? No tenés recursos. ¿Por qué? Porque sabes un conjunto de tutoriales, nada más. Nunca te enseñaron todos los fundamentos de iluminación. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora andás a iluminar? ¿Y pero cómo? Con lo que necesites. ¿Qué necesitas expresar de eso? Tal y cual cosa. Bueno, ilumina para generar eso. Ah, ok. Si pongo este soft, si pongo esta cosa, si corto así, si pongo aquello, tengo claro. Y ahí va. Cuando vos empezás a manejar todos los fundamentos en la composición, en la iluminación,
en la edición, en la comunicación, en todo ese tipo de cosas, lo que necesitas desesperadamente es contenido, es desarrollar tu alma, es desarrollar tu visión, tu capacidad de interpretar, es tener experiencias y vivir para contar algo interesante. Porque lo otro son recursos para expresarte. Esa es la diferencia. Salo Glés, mi amigo Salo Glés de México. Una fotografía sin técnica es como un alma sin técnica, pero una fotografía con solo técnica es como un cuerpo sin alma. Fernando Blanco. Mira qué bueno lo de Fernando Blanco. Muy bien. Entonces, entendamos esto. Entendamos esto. Tiene que haber un antes y un después. Tiene que haber un quiebre en nuestras fotos. ¿Tá? Donde, bueno, muchos no van a entender, otros sí van a entender. Mira, lo peor que te puede pasar, yo lo que te voy a decir, lo peor que te puede pasar es que todo el mundo le guste tus fotos. Cuando eso pasa, estás mal. ¿Por qué? Porque estás haciendo un producto estándar que todo el mundo acepta. Nadie se vuelve loco por lo tuyo. Es uno más de todos los que están a las vueltas y lo aceptan. Entonces, está bien. Lo interesante de esto es cuando tenés un grupo de gente que se desespera y se enloquece por lo tuyo y le parece maravilloso y hace unas lecturas increíbles de tu obra y te sigue, y tenés a otros aquellos que te aborrecen y les parece que lo que haces es una mierda y que vos no vales nada y qué sé yo. Cuando lográs ese tipo de cosas, estás bien encauzado, estás bien encaminado. Porque de eso se trata esto. No de conformar, sino de transmitir, de generar, ¿tá? De producir algo en el otro, pero algo que tenga contenido. O sea, uno dice, bueno, pero esas obras que son horribles te producen desagrado, están produciendo algo, es arte, no vengamos con esas boludeces, con esas pendejadas. ¿Tá? Lo que estamos hablando es de que, de alguna manera, tu expresión, muchos van a congeniar con esa y otros les va a molestar, les va a hacer ruido, los va a alterar. Eso es lo que produce el arte. El arte llama la atención. El arte no es solamente una cuestión decorativa. ¿Eh? El arte te detiene. Y esa es la parte que necesitamos entender. El arte, Kant hablaba del arte inteligente que te hace reflexionar, te vuelve cada vez más inteligente, te hace pensar, te hace desarrollar cosas. Entonces, el desafío pasa por ahí. Ahora, muy bien, una pregunta muy común que me hacen siempre cuando hablamos de esto. Y bueno, pero ¿cómo empiezo con eso? ¿Cómo arranco? No puedo un día para otro. No, un día para otro no. Primero necesitas ahondar en tu alma, alimentarla, desarrollarla, trabajar en eso. Y poco a poco ir así haciendo el cambio. Que vaya apareciendo lo tuyo. Pero necesitas un muy buen manejo técnico. ¿Está? Porque lo que vas a expresar tiene que tener ciertos condimentos que hoy en día son fundamentales. El impacto visual es un condimento fundamental hoy, para poder atrapar al espectador. Entonces hay un montón de variables que hace años atrás no estaban, ¿eh? Y ahora son importantes. ¿Está? Uf, bueno, gente, qué linda charla que hemos tenido. Qué linda charla que hemos tenido. Espero que haya quedado claro lo de, o por lo menos intenté de que quedara claro. Hola amigos. Lo Si hay de, algo que uy, he ¿qué pasó aprendido. acá? Ahí está. Mirá vos, perdón. Por lo menos intenté que quedara claro esta cuestión del artista. Los fotógrafos son artistas. Hay algunos que sí, pero no porque hagan cosas muy lindas o porque se hagan los locos o se hagan los creativos o, ay, yo soy un artista y me pongo todo así o me he visto raro. No, esas son boludeces, no, no entremos en eso. ¿Está? Hay fotógrafos que son artistas porque realmente tienen un compromiso con el arte, porque realmente se expresan y sacan de adentro suyo, se exponen. En realidad el artista se expone su alma, expone lo que piensa, lo que siente, lo que vive. Va a ese lugar sagrado, busca esa cuestión que él necesita, lo transforma y ese concepto que genera en su cabeza lo expresa en una obra de arte. ¿Está? Entonces, básicamente, de eso se trata ser artista.
¿tá? No lo otro de andar vistiéndose raro o andar haciéndose loco o hacer cosas que sean raras. ¿Estamos? Así que bueno, María Leonor Hernández Larzábal, excelente, gracias María Leonor. Vicky, mucho gusto, quedó claro. Yanni Rodríguez, una charla para pensar, gracias. Genial, si esto mueve a pensar, a analizar, a razonar y de alguna manera te incomoda, me pone re contento, porque quiere decir que algo produce y está moviéndose algo y algo puede cambiar. ¿Tá? Y de eso se trata todo esto, de pasar al nivel superior, de crecer, de ir a otra cosa, pero ya también dejar de andar con las cosas básicas, elementales y empezar a jugar un poco más en serio. Gente, muchas gracias por acompañarme, muchas gracias por siempre estar ahí. La verdad que estamos llegando a fin de año, vamos a ver si hacemos algún tipo de live que sea un resumen de este año. Pero bueno, muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por acompañarme. Y bueno, espero que esto mueva, como decíamos, a la reflexión, ¿no? Aquellos que todavía están ahí a las vueltas, todavía hay cupo para inscribirse al taller de fotografía de producto. Así que bueno, tienen esta noche, tienen mañana, me escriben si tienen dudas. Para los que preguntaron, sí queda grabada las clases, así que las pueden ver cuando quieren, no hay ningún problema. Y bueno, y si Dios quiere, nosotros nos estamos viendo dentro de 7 días en una próxima charla de fotografía entre mate y mate. Nos vemos, un abrazo muy grande y hasta la próxima.